México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Bueno, pues aquí estamos ya en directo. Buenas noches a todos desde Radio Pasión y Alegría, y tenemos por aquí al auténtico, al genuino, a nuestro gran maestro, a nuestro gran comunicador, a nuestro gran amigo Paco Porra, aquí en Radio Pasión y Alegría. Adelante, Paco, cuando quieras. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias, querido Alonso Lacruz, director de Radio Pasión y Alegría, con la bella Raquel Cambronero, los dos al mando técnico, hoy en vivo y en directo desde la noble y bonita región murciana, desde Alguazas capital, ciudad, en directo para toda España. Bueno, para toda España, para el que quiera escucharlo, porque ahora mismo nos están escuchando desde Suecia nuestra amiga Paola Art Illustration, que es como se llama así en su nombre original, como se quiere llamar, desde la Universidad de Oslo. Ella es profesora de arte, es una gran pintora, y hoy va de profesores, porque aparte de que nos está escuchando nuestra amiga en aquellas tierras tan bonitas, también nos están escuchando en este momento, nos han dejado unos recaditos en este programa nuevo, en una mariposa llamada Nostalgia, nuevo en el sentido de que es un nuevo episodio, no de que sea el programa nuevo, pero saludos cordiales y cariñosos a Jorge Sánchez, Yuset Pérez Abulle, José Mari Jiménez, que nos escucha desde Algeciras, nuestra amiga Paula, algunos más que hay también, y no comprendo por qué nos escucha con tanto ahínco e interés una persona que me odia profundamente. La verdad es que es un tipo que me pone a parir en todas las redes sociales sin conocerme de nada, pero bueno, como yo voy a ponerme a su altura intelectiva y emocional, que no sé si será nula, desde luego nulos son todas las cosas que me escribe, están escritas con cierto sarcasmo irónico y tienen cierta gracia, pero hechas con mucha mala leche y con mucha maldad. Pero bueno, yo no soy rencoroso, y por lo tanto pues saludo con todo el descrédito y con toda mi perplejidad al señor que tanto me odia, que se llama nada más y nada menos que John Lenin Valvilloda. La verdad es que apellidándose Lenin o haciendo alarde o apología del dictador Lenin, que fue un asesino, por una persona que este tipo sea tan malo. Pero bueno, se llama Lenin. Bueno, decían algunos políticos, que no voy a nombrar, que había un leninismo amable. El leninismo nunca fue amable. Estamos hablando de un individuo que mató a millones de personas y que tuvo muchísimo que ver con la revolución bolchevique de 1917 en la Rusia zarista de los zares Nicolás y Alejandra, que fueron salvajemente asesinados de una manera cruel, salvaje, no solamente a ellos, sino toda la familia imperial, los niños y hasta el perro. Brutal, no tuvieron derecho a juicio ni a nada. Eso fue el principio del salvaje comunismo imperante en Rusia, que algunos imbéciles y psicópatas sociales quieren instaurar en España, en lo que queda de España, que es bien poco. Bueno, pues eso es el comunismo de Lenin. Así que, querido amigo Lenin, tú me odias, yo a ti no, por lo tanto te dedico este programa para que con este programa intentes hacer un poco más el bien a los demás y no meterte tanto conmigo, que nada te he hecho. A lo mejor pues te metes conmigo, porque no te he hecho nada. Pero si esperas que te haga algo, estás apañado. Vamos, es que ni pagándome. Así que, queridos amigos, primero vamos a dar las buenas noches a todo el grupo de Radio Pasión y Alegría. En los mandos técnicos nuestro amigo Alonso Lacruz y Raquel Cambronero, y también hoy tenemos un ilustre invitado al otro lado del hilo telefónico. Tengo que decir también que el programa que se iba a llamar La Desvestidura lo dejaremos para otra ocasión, porque no veo hoy conveniente, dado el ilustre personaje que nos acompaña, que nos va a contar cosas de tipo metafísico y metapsíquico realmente interesante, junto con nuestro amigo desde aquí, desde Valencia,
Miguel Montesinos. Es bonito el que... Saludamos, perdona Paco, saludamos también cuando son las 10:05 de la noche, saludamos a nuestro compañero y gran amigo Ezequiel Campos, que también nos está escuchando. Un saludo y que se recupere pronto de una pequeña incidencia médica que tiene. Sí. Esperamos lo mejor y que te recuperes pronto de esa pierna. Pues desde aquí a mi querido compañero y sin embargo amigo Ezequiel Campos Teta, director de la famosa radio del Valle del Tietar en la hermosísima tierra abulense, tierra de santos, tierra castellana, tierra preciosa, la tierra de Teresa de Cepeda y Ahumada, la tierra de San Juan de la Cruz, ambos doctores de la Iglesia y ambos extraordinarios poetas místicos de una de las grandes épocas de la época nuestra medieval, de 1500 más o menos, fecha en la que se conmemoró el 500 aniversario de la maravillosa santa, que era casi mejor escritora que santa. Santa hizo grandes milagros, desde luego, pero uno de ellos fue el de escribir maravillosamente en tiempos convulsos, históricamente salvajes, donde el voto y la mujer, el feminismo prácticamente no existía, había un machismo feroz, y esta santa universal, que cumplió 500 años hace 3 en el nacimiento, de su aniversario, en su muerte mejor dicho, pues yo recuerdo haber estado en la famosa tierra de Ávila, donde Ezequiel Campos Teta dirige estupendamente su baúl de los recuerdos, y sí recuerdo perfectamente que con los dueños, los actuales dueños, la familia Úbeda, que son 9 y 10 hermanos, de los cuales 3 son monjas, son los que velan celosamente por los restos de la santa. Yo estuve allí y recuerdo haber hablado con... ellos hablaron, yo directamente no, pero estaba yo por medio como intercesor con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco, que 2 años antes se le llamó para que viniera a España a estar en Tierra Santa, a estar con Teresa de Cepeda y Ahumada, doctora de la Iglesia, la primera mujer doctora de la Iglesia. Recuerdo que el Papa Francisco no solamente nos hizo el desplante de pasar olímpicamente de la maravillosa santa española y universal, sino que nos dijo que estaba muy ocupado para dentro de 2 años, que no tenía tiempo y que no podía visitar España. Sencillamente era un plantón a España porque él odia a España. Parece mentira que siendo Papa, en su labor pastoral y ministerial como persona del mundo cristiano, supuestamente, no venga a estar con nosotros, con la Santa Universal, con los españoles que algunos bastante le quieren y le aprecian. Así que nos quedamos con la boca abierta de que este señor ha viajado por medio mundo, pero no quiere venir a España. Tiene un muy mal concepto de los españoles. Pues debe ser así, porque dejar plantada la santa, ya termino, nos pareció terrible. Bueno, queridos amigos todos, vamos a presentar a nuestro gran invitado que está escuchando el programa desde otra tierra muy bonita de Madrid, que es Arganda del Rey, y es el profesor Carlos Perón, nieto directo del general Perón, un señor que se portó, a pesar de que algunos digan lo contrario, esto no es un programa político, es un programa de entretenimiento, un programa también cultural y artístico, pero si hay algún pasaje político se cuela es porque viene al caso y lo pide y lo exige el momento. No tenemos guión, no tenemos escaleta técnica, hablamos de memoria, hablamos con mucho gusto, con mucho cariño, y nos acercamos a la palabra tierna y cariñosa y siempre sabia del profesor Carlos Perón, ilustre familiar y nieto directo del general Perón, que también se portó con España junto a Franco cuando España no tenía ni para comer en aquella contienda, en aquella posguerra tremenda. Argentina era el granero de Europa y aquí nos enviaron a sus huestes argentinas un montón de alimentos que Franco cogió con muchísimo cariño para repartir. Querido ilustre profesor, amigo Carlos Perón, ¿cómo estás? Buenas noches, queridos amigos. Pues nada, como siempre, bueno, es un placer estar con vosotros en este fantástico programa y, por supuesto, Paco, a escucharte hablar, ¿no? Porque eres una enciclopedia con patas. Evidentemente eres una persona con una capacidad de oratoria y de conocimientos de erudición absolutamente deslumbrante. Así que nada, encantado de esta mi primera participación en este programa y abierto a hablar de filosofía espírita, del mundo espiritual, de las preguntas que me queráis hacer, porque como bien sabes, Paco,
Yo soy estudioso de la filosofía espírita de Allan Kardec, del mundo espiritual. Tengo un contacto directo con el Centro Espírita de Madrid, donde se hace mediunidad toda la semana. Y bueno, el conocimiento del mundo espiritual es tremendamente importante y revelador, sobre todo para poder comprender qué ocurre en la vida, qué sentido tiene aquello que nos acontece y por qué suceden las cosas que pasan en la vida, tanto para bien como para mal, como para muy mal. Entonces es muy importante el conocimiento del mundo celestial. Excelente planteamiento el que ha comenzado, ha abierto un melón exquisito nuestro querido amigo Carlos Perón. Es musicólogo, es profesor, es aparte de una excelente persona, un grandísimo y cultivador esoterista de las ciencias ocultas, un hombre muy formado en temas intelectuales y un excelente músico. Yo he visto sus composiciones y he oído, tiene un estilo muy Scott Joplin, muy George Gershwin. A mí me dedicó una de sus bazas musicales preciosas y yo le admiro profundamente. Vamos al grano, querido amigo Carlos, y gracias por tu planteamiento que ha sido exquisito. Para muchos profanos en la materia, no todo el mundo tiene por qué ser erudito en estas materias. Estoy seguro que ahora mismo, una vez que esté escuchando la gente ahora en directo, la gente no lo sabemos todavía, nos pueden interrumpir en cualquier momento si llega alguna pregunta de la audiencia, pero este programa cuando se suba a la red va a ser muy escuchado. Y me pregunta, como no puedo dirigirme como portavoz de nada, porque nada y nadie soy, pero sí puedo ser un poco la humilde voz de aquellos que te van a preguntar la siguiente pregunta. ¿Realmente qué es la filosofía espírita y qué relación tiene con la música? Bueno, la filosofía espírita es el estudio, el conocimiento del mundo espiritual de manera directa y clara a través de la mediunidad. Es decir, la filosofía espírita fue codificada, digamos, fue ordenada por Allan Kardec. Allan Kardec fue un pedagogo francés de mitad del siglo XIX que lo que hizo fue recoger toda la información que se tenía hasta el momento de las denominadas sesiones mediúnicas, mesas parlantes, sesiones espíritas o espirituales o espiritistas, como queramos llamarlas, hasta el momento, y ordenar todo ese compendio de conocimientos de manera ordenada y en libros. Entonces lo que hizo Allan Kardec es recoger todo ese conocimiento, todas esas contestaciones que se habían dado en las mesas mediúnicas sobre las preguntas que se hicieron al mundo espiritual en todas estas sesiones mediúnicas. El libro tiene varios libros que evidentemente Allan Kardec, todos tremendamente importantes. El más importante de ellos, y que es referente en la filosofía espírita, digamos en la Biblia de la filosofía espírita, podríamos decir, es el libro de los espíritus. El libro de los espíritus es un libro que contiene 1019 preguntas con sus 1019 respuestas. Temática totalmente variada respecto al mundo espiritual. Y bueno, lo interesante de la filosofía espírita es que es un conocimiento fresco, directo y diario del mundo espiritual. Es decir, la filosofía espírita nunca está basada en dogmas de fe, como puede pasar, por ejemplo, en el Islam, o en el catolicismo, o en cualquier otra religión organizada, o en el mundo judaico, ¿no? En el budismo, el conocimiento del mundo espiritual es directo porque se habla con entidades que, claro, evidentemente tienen que ser entidades de alta vibración para que nos puedan dar una información interesante. En el mundo espiritual ocurre igual que en el mundo de los encarnados. En el mundo de los encarnados hay malas personas o personas necias o mentirosas, ¿no? En el mundo espiritual es lo mismo porque son esas entidades que sin tener cuerpo material tienen la misma actitud en la existencia, es decir, siguen siendo mentirosos, necios y falsos. Por lo tanto, en el mundo espiritual, en el mundo de la mediunidad, lo que se pretende, lo que se procura es tener un contacto con entidades de cuanta mayor vibración mejor. ¿Y eso por qué? Pues porque esos espíritus nos pueden transmitir una información muy interesante respecto de todo aquello que les preguntemos, siempre y cuando nos puedan contestar. Y me preguntarás, y bueno, ¿y por qué no pueden contestar? Bueno, porque hay cierta información que hoy por hoy no se nos puede revelar, no se nos puede transmitir, porque no estaríamos preparados para la gestión de esa información, porque desde el punto de vista de, digamos, de nuestros méritos o nuestro nivel vibracional, no merecemos ser contestados. Entonces, bueno, la filosofía espírita está basada en el concepto budista de la reencarnación. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que fue en el fondo lo que Jesús de Nazaret
transmitió cuando estuvo en la Tierra. Es decir, hay un pequeño error en el un pequeño gran error en el catolicismo, y es la idea de creer que solo hay una vida. Eso se nos ha revelado mil y una veces como algo totalmente falso. No existe una vida, existen muchas vidas, y todo indica, es decir, todo va por el camino de entender que, o sea, todas las muestras que tenemos, todos los eventos que suceden en la vida van en la misma línea, por el mismo vector. Y es la idea de que en una sola vida no se puede conseguir todo aquello que Dios quiere para con nosotros, que es la evolución espiritual. La evolución espiritual sí. Es imposible conseguirla en una vida de 80 años, por muy santo que seamos, es imposible. ¿Y por qué razón? Porque el espíritu es la chispa de la vida, es la chispa de la creación. Dios nos ha dado un alma, espíritu que debe ser lo mismo, y para purificarlo, para poder ascender o aspirar a la santidad, necesitamos muchas pruebas y muchos aprendizajes. Eso en una sola vida es absolutamente imposible de poder hacer. En una sola vida no se puede determinar que un espíritu vaya eternamente hacia un sitio o eternamente hacia otro. Eso es un concepto tremendamente falso, infantil y equivocado, que se nos ha dicho 1000 veces en mediunidad. Lo que existe es la reencarnación, no la resurrección. El porqué de este error, el libro de los Evangelios, según la filosofía espírita, que es la interpretación de la Biblia, es muy sencillo en el fondo, y es que hubo un error de comprensión o de entendimiento de la resurrección, entendiéndolo como la reencarnación. Es decir, es una cuestión de semántica, digamos, de error de interpretación de hace 2000 años. Bueno, pero en el fondo Jesús de Nazaret cuando vino, y habló clara y explícitamente de la reencarnación. Sí. Es decir, tenemos que volver continuamente para seguir aprendiendo en cuerpos distintos. Es decir, es el mismo espíritu, pero que tiene distintos envoltorios. Por eso tenemos que volver a nacer y volver a nacer. De ahí, todos estos fenómenos, llamados, por ejemplo, xenoglosia, que es el hecho de hablar de manera espontánea un idioma que tú no conoces en absoluto y de manera perfecta, recordar lugares y sitios donde nunca has estado de una manera totalmente perfecta y nítida, o la genialidad, es decir, Mozart, por ejemplo, es decir, ¿de dónde puede venir esa capacidad de crear música, de hacer música en una personita de 4 años? Bueno, evidentemente no hay tiempo material ni capacidad cerebral para, por ejemplo, hacer lo que Mozart hizo con 4 años. Y eso evidentemente es porque somos contenedores, traemos mochilas de vidas anteriores donde viene tanto lo bueno como lo malo. Evidentemente Mozart, como por ejemplo el caso de Mendelssohn o el caso de Shostakovich, que eran 3 niños prodigio, cosa que no lo fue ni Beethoven, ni Vivaldi, ni Bach, pero bueno, eso da igual, fueron grandísimos músicos también. La figura del niño prodigio o del genio es el mayor exponente de lo que es la reencarnación. Es decir, esas personitas enseguida desarrollan todo el cúmulo de conocimientos de vidas anteriores. Y eso es una de las muchas muestras que también se nos dice en mediunidad, que es la acumulación de conocimientos de vidas anteriores que eclosionan en una vida determinada, y en ese momento surge la figura o el fenómeno del prodigio, del genio, ¿no? Como tenemos, bueno, desde los Da Vinci, por ejemplo, hay cantidad de casos en la historia donde personas desde muy jóvenes son absolutamente excepcionales, ¿no? Como Jiddu Krishnamurti en la India. Entonces, todo esto viene dentro del marco de las muchas vidas, de la reencarnación. Eso es lo que yo iba a ir a apuntarte, pero has expuesto una disertación espléndida, pero me gustaría que esto fuera también una conversación entre amigos y no únicamente una disertación, porque de las cosas que he planteado ha habido cosas importantísimas que me hubiera gustado preguntarte, y ahora, haciendo un alarde de memoria, de mnemotecnia, tendré que rememorar a mi reencarnación anterior, que a saber cuál ha sido. El caso es que la sé, pero no puedo decirla. Querido amigo Carlos Perón, toda la filosofía clásica, por favor, estamos haciendo un programa en directo, no habléis aquí, es que, por favor, he pedido silencio, no me interrumpáis en un programa en directo, lo he pedido, por favor, hace un momento. Ya, pero si estoy haciendo un programa en directo, no, ¿para qué se hablar aquí? Disculpo a la audiencia por esta visceralidad, es que lo he dejado claro antes. En fin, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, hay gente que no carece de ello. Bueno, vamos a ver, vamos a replantear el tema otra vez. Todos los filósofos de la cultura helénica, de la griega y de los romanos, desde Pitágoras, Aristóteles, Platón, Sócrates, y luego Cicerón en Roma, por ejemplo, los romanos copiaron todo de los griegos,
estoy totalmente convencido de que, aparte de que eran, se ve en los escritos y en sus cuestiones orales, todo lo que han dejado escrito, bueno, unos han dejado escritos unas cosas, otros no han dejado ninguna, pero bueno, de estos planteamientos de la cultura griega, a la cual le debemos todo, ¿por qué toda esta gente sabia, fenomenal, todos tenían relación con la muerte y todos hablaban, como tú sabiamente has expuesto, querido Carlos, hablaban todos de la reencarnación, de la vida posterior, de lo que viene, de otra vida? Por ejemplo, ellos pensaban que el cuerpo humano, una vez muerto y descompuesta la materia, había un cuerpo astral, un cuerpo sideral. El cuerpo astral, bueno, la palabra Sidus y Aster. Sidus y Aster son dos palabras del que vienen del griego, significa cuerpo astral, cuerpo sideral, y el cuerpo material que muere para convertirse en cuerpo astral. De todo esto hablaba Sócrates y Platón perfectamente, y Aristóteles se lo pasó perfectamente a Alejandro el Magno, ¿no? Y Sócrates se lo pasó a Alcibiades y a su mujer Jantipa, aunque la mujer Jantipa era un florero en la casa, porque el amor de su vida fue Alcibiades, no Jantipa su mujer, como todos sabemos. Pero toda esta transmisión de conocimiento, esta trascendentalidad extraordinariamente rica y fértil, porque ahora mismo no se cultiva en ningún medio. Y hace 2000 años estos filósofos fantásticos, amantes de la música, de la naturaleza, de las plantas botánicas, de la parapsicología, de la psicomagia, de la sensibilidad extrasensorial, del mundo parapsíquico, del onirismo, del sueño, de los arúspices que estudiaban e investigaban a través de las vísceras animales el futuro de la persona. Por ejemplo, antes, al lado de la comadrona, cuando nació determinado personaje, pongamos Alejandro Magno, ¿no? Estaba el arúspice, y en vez de haber la comadrona, estaba el mago, el especie de chamán, el brujo, el astrólogo, estos oráculos, ¿no? Esta identidad, querido amigo Carlos, querido profesor Perón, ha ido desapareciendo. Entonces esa espiritualidad habría que ir recogiéndola, ¿no? Como tú hubieras expuesto. ¿Cómo puede llegar cualquier persona que esté escuchando el programa en cualquier parte del mundo a acceder a esa capacidad mediúnica, a ese estado anímico en el cual una persona quiere conectar con la escritura automática, con otros mundos? Porque si Aster y Sidus significa cuerpo sideral, quiere decir que una vez muerto el cuerpo material, el cuerpo se desprende, el cuerpo astral se desprende y sale o bien por las fosas nasales, o sale por la parte craneal, o sale por los pies. Mal asunto es, amigo Carlos, si sale por los pies. No es entonces un muerto bien llorado. Y los muertos que están mal llorados son muertos infelices que hacen desdichados a los seres humanos en la tierra. Todo este cúmulo de cosas que estoy contando, que son reales y que yo he investigado a ciencia cierta, muchos médicos, amigos míos, lo saben, pero no lo pueden expresar a nivel científico porque no hay pruebas empíricas suficientes. Y de haberlas, que alguna que otra hay, no las dicen por temor a que los tachen de locos. Efectivamente, Mendelssohn, Respighi, Bach, Vivaldi, toda esta gente maravillosa, Beethoven, Tchaikovsky, tenían situaciones de esta naturaleza que has expuesto. O sea, ¿se puede llegar a la mediunidad a través de la música? Sí, bueno, lo que pasa es que me estás haciendo un montón de preguntas, sí, todas muy interesantes. Las mismas que tú me has hecho a mí. Lo primero, la prueba científica de la cual nos podemos apoyar de que la resurrección es absolutamente imposible es el hecho de que una vez que el cuerpo se desprende de su espíritu, el cuerpo se pudre, desaparece o se quema o lo que sea, no se descompone, ¿vale? Entonces es absolutamente imposible científicamente la resurrección, porque tú en el momento que estás muerto y tu cuerpo se ha descompuesto no se puede recomponer como era antes por la evolución de la materia. La materia una vez que se descompone se transforma en otra cosa. Sí, la materia no muere, la materia se recicla, la materia se transforma. Eso decía el doctor Lavoisier en el siglo XVII, un médico. La energía no muere nunca, se transforma. ¿En qué tipo de energía se transforma la materia? ¿En qué tipo de espíritu o de alma? Alma significa aliento, viene del griego también. La materia, Paco, vamos a ver, la materia se está continuamente transformando en otras formas materiales. Es decir, la materia es como una gran arcilla con la cual tú haces una cosa y luego otra. Es decir, en el momento que tus átomos se descomponen, forman parte de otra cosa. Es decir, y se transforman materialmente hablando en otra cosa distinta.
Por lo tanto, cuando se habla de la resurrección, evidentemente hay un punto que tenemos que tener en cuenta. Se puede narrar momentos de la historia de las cuales, y eso pasa también a nivel particular, un fallecido se te puede presentar con la forma física que tú le has visto en vida cuando estaba encarnado. Sí, sí, claro que eso sí. no es resurrección, que por ahí viene también un poco el error. Eso es una aparición, digamos, momentánea de un espíritu que ha pedido y será concedido aparecer ante tu presencia para transmitirte un mensaje. Es lo que se denomina las apariciones de dormitorio. Sí, Pero apariciones fantasmagóricas. Un espíritu toma una forma humana después de morir, una silueta con la cual tú le puedes reconocer, le puedes ver, percibir y reconocer, eso no es resurrección. Claro que no. Por ahí ha podido venir a lo largo de la historia la falsa idea de que tú puedes volver con el cuerpo que tenías. No, jamás nunca podemos volver con el cuerpo que teníamos, porque una vez que la materia ya no tiene, que es el contenedor, ya no tiene el espíritu que contenía, es absolutamente imposible por ley divina que vuelva a entrar otra vez ese espíritu en ese mismo cuerpo. Por lo tanto, la resurrección es espiritual y científicamente inviable e imposible. Lo que se aísla es la reencarnación. Es decir, una vez que el espíritu ha dejado el envoltorio, ese envoltorio ha desaparecido, se ha deshecho, se ha pudrido, se ha incinerado, lo que sea, necesita de otro cuerpo para seguir el proceso de aprendizaje. Cierto. Claro, hay gente que me dirá, bueno, pero vamos a ver, pero Jesús de Nazaret, allí donde está, o Joana de Angelis, que es otra maestra extendida del nivel de Jesús, sí, no necesita un cuerpo físico para seguir aprendiendo, evidentemente, porque esos espíritus, dentro de los 5 niveles, que hay 5 niveles aproximadamente, podemos decir 5 niveles, nosotros estamos en el segundo nivel, 5 niveles, el cuarto o quinto no necesita un cuerpo físico para seguir aprendiendo. ¿Y por qué razón? Porque en el momento que el encarnado se libera de sus bajas pasiones, que es por ello por lo cual tiene que volver a encarnar y aprender, ya no necesita la materia, la carne, volver al ciclo de las reencarnaciones para seguir evolucionando espiritualmente. La evolución se hace ya desde fuera de la reencarnación. Hay 2 niveles de evolución y de aprendizaje, dentro de la carne y fuera de la carne, dentro de la reencarnación y fuera de la reencarnación. Nosotros estamos todavía en un nivel, digamos, 1-2 aproximadamente, porque este planeta es un planeta de deudas y de expiación y de aprendizaje, y aquí evidentemente hay mucho karma, que es la palabra que significa deuda espiritual, ¿no? Entonces, al haber mucho karma, eso quiere decir que hemos hecho las cosas, hemos contradicho las leyes de Dios, hemos obrado en contra de lo que las leyes divinas nos proponen, y evidentemente todo eso genera una deuda que es karma, y ese karma hay que purificarlo. Todo ese karma viene, ante todo y sobre todo, por los errores que cometemos por las bajas pasiones, es decir, egoísmo, odio, etcétera, etcétera. Envidia, avaricia, miseria, y siempre que conlleva la injusticia social, las guerras y todo lo demás. Y siempre de bajas pasiones fueran altas pasiones. Hombre, si fueran, bueno, a ver, alta pasión, yo diría que, digamos, virtudes. Alta pasión como sinónimo de virtud, vamos a decir. Pues en este momento ya, si fuéramos todo virtud, sin bajas pasiones, evidentemente no necesitamos volver a encarnar para volver a aprender. Y claro, la gente dirá, bueno, pero ¿y por qué tenemos que encarnar para aprender? ¿Qué nos da la carne? ¿Qué nos da el cuerpo? Bueno, pues nos da una vida física en la cual tenemos que pasar una serie de penurias que lo que hacen es despertar al espíritu para que se dé cuenta de que ciertos caminos que hemos tomado hasta ahora, después de 50, 100, 1000, 3000 o 1.000.000 de vidas, es erróneo. Es decir, las personas que se empeñan en esta vida, en seguir robando, en seguir matando o en seguir odiando, tiene que llegar un momento en el cual se tienen que dar cuenta de que ese camino no tiene futuro. Cierto. Y evidentemente es a través del sufrimiento, porque hay 2 caminos en la evolución, queridos amigos, 2 y no más. El de Jesús de Nazaret, que es el camino del amor, es decir, trata al prójimo como a ti mismo, y por lo tanto a través de la caridad, de la entrega a los demás y del amor, asciendes, y el otro es el camino del dolor, a través de los errores que cometes por tus bajas pasiones que conlleva el karma. Hay solo 2 caminos. Lamentablemente en este mundo el 98% de la población pues bueno, opta por el camino equivocado, el camino del egoísmo, el camino del negacionismo ante Dios, es decir, el ateísmo comunista, que es uno de los mayores cánceres que hay en el mundo, desde luego, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente la negación del creador y de sus leyes es
la mayor de las cegueras que puede haber. Sí. Creo, Paco. Hay otro camino. No podemos vivir a espaldas del Creador y no podemos vivir a espaldas de la ley de Dios. Hay otro camino. Nos creamos pues una opción de pensamiento que son mis opiniones, que a mí se me tiene que respetar, que hay libertad de pensamiento, y bueno, todo eso está muy bien, pero todo eso está muy bien a niveles, digamos, caseros, a niveles de, digamos, de cosas de la economía o de la política, o bueno, de decidir en qué banco tú pides un préstamo. Pero no podemos vivir con ese negacionismo sobre el Creador y sobre las leyes de Dios. Eso conlleva que la mayoría de las personas que no tienen en cuenta cómo funciona la existencia, evidentemente se equivocan y cometen actos que tarde o temprano tienen que pagar. Bien, hay un me gustaría... Es decir, el mayor problema, grosso modo... El mayor problema es que no me dejas hablar y me gustaría hablar. La gran ignorancia es, Paco, la gran ignorancia frente a las leyes del Creador. Y eso es lo que se paga caro todos los días. Por eso vemos tanta penuria, vemos tanta tristeza, vemos tanta miseria y vemos tanto dolor y sufrimiento en este mundo. Como se suele decir, este mundo es un mar de lágrimas. Y lo seguirá siendo... Desde luego está a punto de llorar. No panduemos, Paco, nuestros comportamientos morales. Y esto no tiene nada que ver con el catolicismo, ni con ir a misa, ni con besar la mano del Papa o del Obispo. Si yo no voy por ahí, yo estoy al margen de todo esto. La filosofía espírita no es una religión, ni es ninguna secta. Es simplemente el contacto directo con el mundo espiritual, de manera honesta, con alta vibración, y escuchar lo que se nos transmite y obrar en consecuencia. Precisamente... Nada más, que la gente no crea que la filosofía espírita es un chiringuito para sacar dinero o para tener poder. No va por ahí. Nunca ha ido por ahí, jamás va a ir por ahí. Son las dotes de esas entidades que nos transmiten una información muy valiosa para que nuestra vida mejore, Paco. Efectivamente. Bueno, tenía una pregunta que hacerte, pero mi invitado que tenía aquí se me ha ido por ese camino del que hablabas y no puedo hacer la entrevista que yo quería. Tenía mucho que ver con lo que, si me voy a pegar un grito, Miguel, por favor, ¿puedes venir? Es que el invitado se me ha ido. Y es que hemos monotematizado todo el programa nosotros dos y no puedo hacer eso en ningún programa en directo. Miguel, ¿puedes venir, por favor? ¡Miguel! Perdonad que hable sin plantar Tarzán, más bien Chita, porque este hombre se ha ido allá hasta aburrido. Vamos a ver. No sé por qué abandonas el programa, que vamos a hacer una pregunta, el profesor y yo, y es una pregunta que tiene muchísimo que ver. Pido disculpas a la audiencia, se nota que me he tomado un zumo de limón bien con aloe vera, el aloe vera que me ha preparado nuestro invitado, para que nuestro invitado, Miguel Montesinos, también tuvo lo dijimos la semana pasada, y causó una honda impresión. Querido amigo Carlos, Miguel Montesinos es un hombre de campo, estoy a su lado, y él tuvo, a ver qué respuesta le das tú, se le murió su madre con muy pocos años, y a cabo de 4 o 5 años, la madre muerta se le apareció en el pórtico de su casa. Pero quiero que lo explique, la vio como lo estoy viendo yo a él, y como te estoy sintiendo a ti. Lo tengo aquí a 1 centímetro. Y yo quiero que, para que el profesor Carlos Perón te dé una explicación a nivel vibracional de qué sentiste, en qué nivel estaba tu mamá. Lo que ha explicado ahora mismo, la disertación de Carlos ha sido extraordinariamente buena, pero yo quiero que tú le hagas esta pregunta al profesor Perón. Vamos a ver. Tu madre la perdiste con 8 años. Yo tenía pues cuando me faltó 7, mi madre, 8 años. tenía Bueno, unos 5 años. No importa la edad, vamos al hecho. ¿Tu madre se te apareció después de muerta? Pues cuando yo había faltado ya unos 7 años. ¿Y cómo se apareció? Te está escuchando desde Arganda del Rey, en Madrid, el profesor Perón, que es un especialista en esto, magnífico, no hay más que escucharlo, todo lo que ha dicho, de la escuela espírita de Allan Kardec, el padre de la filosofía espiritual, como lo fue Jung y Freud en la escuela vienesa de psicología cognitiva, o lo fue Hipócrates como en el padre de la medicina general, ¿no? ¿Cómo se te apareció tu madre? Para que Carlos te explique cuál ha sido la causa de por qué tú la llamaste o cómo se te apareció. ¿La viste como me estás viendo a mí? Pues exactamente, pues cuando yo venía a casa, sí. Como era un crío, pues tenía 12 años, por ahí Sí. más o menos, o 11 años, Sí. pues iba pues, corriendo, ¿no? Y cuando llegué a la puerta de casa, antes de llegar, me veo yo una mujer, ¿no? Sí. Una mujer en la puerta, y por no tropezar tuve que parar, ¿no? Tuve que parar y me quedé parado. Ella se quedó mirando, yo le mirando a ella, como ella no me habló, pues yo no le hablé tampoco, y
no tuve ninguna conversación con ella ni nada. Y cuando pasó unos 2 o 3 minutos, se cruzó en la calle y enfrente había un campo de... ¿Un maizal? Un bancal de un maizal. De esto de maíz. Pues un maizal. Un campo de maíz, y ahí estaba plantado de maíz, pues por los mismos cañotes se metió por los cañotes de Pero tú viste a tu madre como me estás viendo a mí, de cuerpo presente, ¿la viste viva? Yo vi cómo iba vestida y todo, porque yo me he tocado como... ¿Cómo iba vestida tu madre? ¿Tenía pies? Pues ¿O andaba descalza? Que hace ya casi... Ya hace ya más de 50 años. Normalmente los espíritus, ya nos lo dirá ahora... Ya casi no me acuerdo, porque hace ya 50 años Paco, más. Perdona, Paco, pero que se ponga Miguel delante del micro, no a la parte de atrás. Sí, es que lo estoy diciendo. Yo es que no sé para qué se ha ido. No pasa nada. O sea, que yo me la vi, yo me quedé parado y ya se metió por los cañotes, yo me llegaba a ver a tu madre. A mi madre y todo eso, yo me metí dentro de casa y yo me imaginé que era mi madre, porque no me acordaba mucho, porque yo mi madre la dejé de ver hasta a los 5 años, que se llevaron al hospital por una inyección mal puesta por los médicos. ¿Murió por una inyección mal puesta? Porque le puse una inyección, empecé a cojear, empezó a correrse el mal por la espalda, eso todo eso me contaba mi padre. Lo mismo que está pasando ahora con los virus. De pronto te entra un virus, te una inyección lo que me contaba mi te padre. Matan. Eso es lo que me contaba mi padre, porque yo, claro, le metieron en el hospital y, claro, los niños entonces no entraban al hospital. Por menos, pues estuve en el hospital por menos 3 años, bueno, más o menos, unos 3 años estuve en el hospital y, claro, no me dejaban entrar. Entonces... ¿Viste a tu madre en el pórtico de tu casa? En la misma... ¿Y por qué no la saludaste? ¿No? ¿Por qué me dijiste mamá? Yo no pude, no me atreví a decirle nada, ella no me decía nada y yo tampoco le decía nada. ¿Y te miró la cara ella? ¿Te miró la cara ahora? Ella enfrente, como pues, a lo mejor unos 5 metros. Sí. Yo mirándola a ella me miraba a mí, y ella se metió allí y yo ya me metí dentro de casa. Y claro, con 11 años, pues ya me imaginé que mi madre me puse a llorar. Y mi padre me vino y dice, ¿qué te pasa? Y yo, que creo que he visto a la madre en la puerta. ¿Y cómo iba vestida? Y justamente le dije cómo iba vestida, que yo ahora me acuerdo, que al cabo de 50 años me he olvidado. Sí. Y entonces a decirle a mi padre cómo iba vestida, dice, era tu madre, ha sido tu madre. ¿Y desapareció andando como si estuviera viva? No, fue andando en la misma puerta, ¿no? Ahí derecha, como si estuviera esperándome. Sí, sí. Como si estuviera esperándome en la puerta, yo al llegar allí me veo, yo iba corriendo, no me fijaba lo que había delante, pero sí. Claro, al levantar la cabeza para mirar más o menos la puerta, sí. me la veo y me freno, me paro y ya se fue para adentro y yo me metí para adentro. Le pasamos, te está escuchando con atención desde Arganda, en Madrid, Carlos Perón. Carlos, se ha escuchado con atención a Miguel Montesinos la aparición de su madre y luego desapareció en un maizal, como despidiéndose de su hijo para siempre. Se cruzó la calle y se metió, o sea, desapareció por los mismos campos, se desapareció. Sí. Los mismos cañotes del maíz se metió para adentro y ya se acabó. Y tú, querido amigo Carlos Perón, ¿qué explicación, científica o no, humana o cristiana, como tú la ves, una explicación como facultado en tu materia, le das a esta visión que ha tenido nuestro invitado de esta noche, Miguel? Bueno, a ver, lo primero es preguntar si tu madre te dejó un mensaje, si te dijo algo. No me dijo nada, yo a ver allí frené el seco, porque si sigo corriendo tropiezo con ella. Y eso que se quedó mirando a mí y yo mirándola a ella, y ahí se acabó todo. Bueno, se puso la calle, se apagó. Bueno, a ver, los casos cuando un ser querido aparece después de muerto, que puede ser al día siguiente, como después de varios años, lo primero es que esa aparición se produce porque el plano espiritual lo autoriza, como todo en general. Sí. Es decir, todo aquello que ocurre, todo aquello que desciende del mundo espiritual al mundo material, siempre es autorizado por una cuestión de méritos morales de tu madre. Eso para empezar. Sí. Y segundo, el hecho de que se te haya aparecido con un mensaje o sin mensajes es, desde el punto de vista, digamos, humano, es para hacerte ver que está bien, ¿vale? Sí. En el mundo espiritual ven cómo estamos, cómo sentimos. Por ejemplo, cuando fallece alguien,
esto lo sabe muy poca gente, el espíritu sigue estando dentro del cuerpo cuando se está en un velatorio, en un velorio, como dicen en Latinoamérica. Sí. Entonces el espíritu está escuchando o está viendo los asistentes que no están en ese momento allí, es decir, escuchan lo que decimos. Por eso yo siempre aconsejo que cuando estemos en un velatorio miremos mucho aquello que decimos, porque el espíritu, que todavía está pegado al cuerpo, en mayor o menor medida, está escuchando todo aquello que decimos. Entonces, cuando hay una aparición de este tipo, sobre todo, ante todo, es para que tú te quedes tranquilo. Hay veces que vienen y dicen, o en mediunidad, que viene la madre o el padre de alguien fallecido, y vienen a decir, que mi hijo sepa que estoy en un mundo mucho mejor que cuando estaba en la tierra, cuando estaba encarnada, que aquí me encuentro bien, que no sufra por mí, porque le veo llorar por las noches, veo que está triste por mí, y no debe estar triste por mí porque ahora estoy mejor que antes. Cuando se te aparece un ser querido, por lo general es para transmitirte o su cariño o un mensaje concreto, o para que sepas que está bien. Pero todo eso es con la autorización del plano espiritual, porque claro, cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no se ha aparecido mi madre o mi padre o mi tía que también murió y no han hecho acto de presencia nunca? Bueno, pues porque no es el mismo proceso para todos. Es decir, el mundo espiritual es infinitamente más complejo que el material, y todos los fenómenos están regidos por una inteligencia suprema que no se equivoca nunca, y que todo lo que hace lo hace por el bien, lo hace con amor, lo hace para la evolución espiritual. Efectivamente. Entonces, las comparativas siempre son un error, porque no es lo mismo para todos. Siempre depende de la evolución espiritual de cada persona. Ocurre que en la familia no todos estamos siempre al mismo nivel evolutivo. Ya que hablamos de esto, hay que tener bien claro que hay dos tipos de familia. Está la familia espiritual y la familia biológica. La familia biológica es la que todos entendemos, de padre, madre, que a través del coito tienen un niño, una niña, y entonces formamos una familia de 3, de 4, de 5. Esa es una familia biológica. Pero en la familia biológica hay un totum revolutum de espíritus de distinto nivel. ¿Por qué razón? Pues porque en el nuevo programa de vida tenemos que nacer todos en un mismo núcleo familiar biológico para aprender todos de todos. Entonces con todos, ¿vale? Sí. Pero luego está la familia espiritual. En familias espirituales, aquella que tú te vas a encontrar cuando desencarnes y vayas al mundo espiritual, vas a estar con tu verdadera familia. Tu verdadera familia son los espíritus que vibran al mismo nivel que tú, que muchas veces nada tiene que ver con aquellas personas con las que tú viviste en el mundo encarnado, ¿vale? Entonces, cuando por ejemplo tu madre te ha presentado, es porque esa persona vibra a un nivel suficiente como para podérsele autorizar el que haga un acto de presencia, que no todos están autorizados o pueden hacerlo. O sea, que eso en el fondo hay que tomarlo como una gran alegría, el hecho de que, oye, que una persona fallecida hace 3, 4, 5 años puede hacer acto de presencia y duerme. Pero tú digas, bueno, ¿y cómo es posible que se me haya presentado si ya no tiene el cuerpo? Bueno, pues eso es lo que antes se llamaba la resurrección. Pero claro, evidentemente es un trampantojo, porque el espíritu no tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo fluídico, pero no físico. Y además, ya que estamos hablando de la materia, el espíritu no solo es espíritu, tiene un componente intermedio que se llama periespíritu, que es una sustancia semimaterial, donde hay información de nuestra próxima existencia, sobre todo en cuestión del envoltorio del cuerpo. Sí, así es. Porque el cuerpo que tenemos tampoco es azaroso. Es decir, como todo en la existencia, todo está controlado por la inteligencia suprema, y nuestro cuerpo es un reflejo de cómo es nuestro espíritu, y esa información está en el periespíritu. Así ¿vale? es. Por Entonces, favor, un inciso. Lo que ha hecho tu madre simplemente ha sido adoptar la forma física con la cual tú la recuerdas, evidentemente porque no puedo hacer acto de presencia sin una forma física. Bien, porque entonces no la verías. Me no gustaría hacer un inciso, pero ya veo que es imposible. Bueno, ¿puedo hablar? Por favor. Quisiera hacer un inciso antes de que se me olvide. Tengo un inciso que puede ser, lo que voy a contar puede aterrar a alguien, lo digo por si acaso no escuchen el programa y déjenlo aquí, porque esto ha sido muy reciente y ha causado un gran impacto mediático. Lo que ha contado Carlos, someramente, de forma muy expositiva, y lo que ha dicho también nuestro amigo Miguel, es real, tan real como lo que le pasó a mi querida amiga María Teresa Campos, que lo que voy a contar no lo han escuchado ustedes en ninguna parte, ni lo escucharán, ni lo verán en ninguna televisión, ni en ninguna radio. Simplemente ha sido prohibido decirlo.
Pero como yo era muy amigo de María Teresa y soy muy amigo de Terelu, he podido hablar con ellos, con la familia Campos, que conozco hace 35 años, y me contaron lo siguiente. Esto, insisto, va a causar asombro a todo el mundo, pero lo voy a decir. María Teresa Campos ingresó un viernes y en los 2 días que estuvo hasta que murió por una insuficiencia respiratoria aguda que tenía, que le entró de pronto, le estaba estupendamente hace unos meses, hablamos con ella hace incluso, no era 3 o 4 meses, ella estaba continuamente viendo a personas suyas queridas de su familia. En el momento antes de ser sedada y fallecer, según me cuenta la familia, miembros de la familia Campos allí presentes, no puedo dar los nombres, se podrá imaginar de quién hablo, ella, como pudo, abrió los brazos y dijo: mamá. Vio a su madre antes de morir y expiró. Y resulta que la madre murió el mismo día que ha muerto su hija, María Teresa Campos, el 5 de septiembre, y a la misma hora que murió su madre. La madre vino y se llevó a su hija. La madre murió hace 17 años, ya era muy mayor. Al ver a su hija como estaba, que ha muerto olvidada, que ha muerto hundida moralmente y que ha muerto de amor, porque ahora que vienen estos falsos traidores a decir qué buena era, qué buena comunicadora, vergüenza me da y asco me da tener que reconocer lo mal que se ha portado la televisión con ella, dejándola abandonada como si fuera un perro sarnoso, cuando podía haber dado mucho más de sí. Pero es que para cómo en su vida, moralmente degradada, se juntó, que es tan buen humorista como mala persona, Bigote Arrocet, gran amigo mío, por cierto, ex amigo, porque si no es un amigo. La tomó el pelo con 82 años, se rió de ella, y una vez que le hizo albergar esperanzas de una futura conciliación o amistad o pareja civil, ella tenía muchas ganas de vivir, estaba muy bien, todo ha sido muy poco tiempo, ha muerto completamente desmoralizada y hundida por un señor que le ha hecho la vida imposible. Y la misma televisión que pidió: por favor, no me dejes aquí tirada como una colilla viendo Netflix en televisión, quiero trabajar, me siento viva, quiero vivir, quiero hacer un programa, darme una oportunidad, soy María Teresa Campos, un icono, por favor no me dejes aquí solita porque me voy a morir de pena, entre el otro chulo que se ha ido a Chile y a mí, que me estás matando con cuchillo de palo. Son palabras suyas, esto no lo vais a oír en ninguna parte. Me estoy muriendo de pena, por favor, socorrerme. Nadie la socorrió, nadie. El Bigote se fue a Chile, las chicas se pasaron todo el tiempo en televisión hablando de la enfermedad de su madre. Es verdad que se ha portado muy bien con ella, son grandísimas amigas mías, yo las quiero muchísimo. De hecho, hace muy poco tiempo he estado en contacto con ellas, a través del WhatsApp, como se llaman estas cosas virtuales que yo desconozco. Y están hundidas. ¿Pero por qué están tan hundidas, sobre todo Terelu? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se le apareció a la madre de María Teresa Campos un minuto antes de morir, abriendo las puertas, las manos en cruz, diciendo: mamá, mamá? Y se fue con su madre a la misma hora y el mismo día, 5 de septiembre, en que murió su madre. Esto es espeluznante. Y esto le ocurrió exactamente lo mismo. Bueno, todo esto, Paco, tiene una explicación, y en el caso de María Teresa Campos, pues fenomenal, el hecho de que haya venido su madre a recogerla. A ver, hay que entender una cosa fundamental. Todos entendemos que necesitamos ser ayudados para ser paridos. Sí. Eso está claro, ¿no? Es decir, la mujer embarazada que rompe aguas y tiene contracciones, pues va al hospital y se le ayuda a parir. Nos tienen también que ayudar, y esto ya se sabe muy poco, a ser desencarnados. Es decir, uno no desencarna por sí solo. Es decir, uno no se muere y ya está. No, eso es una idea tan vaga como equivocada. Es decir, se nos tiene que ayudar a desencarnar. Es una muy buena señal el hecho de que vengan seres queridos, que siempre se habla de ese túnel de luz, que a veces se ve, en el caso de mi familia, veo familiares que se han puesto a hablar justo antes de morir y ven a sus padres o a sus abuelos. Eso es una muy buena señal, porque eso quiere decir que en ese momento el espíritu está en la transición de la desencarnación. Y entonces están viniendo seres espirituales que quieren, que aman a esa persona para ayudarles a la desencarnación. Mal asunto es que cuando te mueras no veas a nadie, porque te vas a quedar apegado al cadáver durante mucho tiempo hasta que el plano espiritual mayor lo decida. Y eso es un tormento, porque se nos ha dicho, se nos ha comunicado, por ejemplo, todo lo contrario a lo que pasó con esta señora,
se nos ha comunicado en mediunidad que hay espíritus que por sus malos actos morales se quedan apegados al cadáver y pueden contemplar de manera X tiempo, por lo general muy largo, cómo se pudre su cuerpo o cómo es incinerado su cuerpo. Y el espíritu lo observa y lo ve y es castigado a estar apegado a ello, por sus malos comportamientos morales. Es decir, hay que entender que recogemos lo que sembramos. Y cuando una persona se ha dedicado en la vida a hacer daño a los demás, eso luego tiene unas consecuencias nefastas. Así es. Una de ellas es que cuando mueres, nadie te ayuda a desencarnar. En el caso de esta señora, afortunadamente vino su madre, y eso es algo muy positivo, eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque la desencarnación se va a hacer con amor, con ayuda de un espíritu que viene, o espíritus en plural, que vienen a ayudarte. Así es. A desencarnar, a ascender, a irte, a marcharte al plano espiritual y a la franja vibracional que te corresponda dentro del mundo espiritual. Bien. Porque el mundo espiritual no es uno. Un inciso, no, por favor. Querido Carlos, no hay tres ubicaciones, eso es es. un simplismo tonto. Se nos va es decir, hay franjas y miles de millones de franjas de distinta vibración donde tú vas a la cual te corresponde a ti. Bien, a ver si mi vibración sonora... La señora, fantástico que venga su madre a ayudarla a desencarnar, a marcharse con ella cogida a la mano hacia el mundo espiritual. El que se va a marchar soy yo, como sigamos así. Vamos a ver, intento hablar contigo, pero es imposible. Tenemos que acabar el programa, tengo que poner un momento musical, una poesía de William Shakespeare. Mi pregunta es, antes de que empieces a hablar, pues empieces a hablar, entonces no termino el programa, empezamos otro. Y el programa hay que terminarlo en 5 o 10 minutos. Vas a escuchar un poema de William Shakespeare, habrá más veces ocasiones en los que vamos a hablar, si Dios quiere, aunque tú mereces un programa propio, no parece que esté yo aquí como interconector, lo tendrás. William Shakespeare murió a la misma hora y al mismo día, solo que en calendarios diferentes, el juliano con el gregoriano, ese tipo de cosas raras que pasaron, en 1616, el 23 de abril. Fueron amigos, íntimos amigos por cuestión epistolar, por carta, nunca se conocieron, aunque parece que tuvieron una historia en Valladolid, parece ser. Pero he podido rescatar del olvido, del fango del olvido, unos poemas maravillosos que Shakespeare, y que yo he traducido humildemente del inglés al español, y que suenan así. Luego me contarás a qué nivel llegó Shakespeare de espiritualidad con Miguel de Cervantes, porque murieron el mismo día y a la misma hora. Uno en Londres y el otro, como parece que fue en Alcalá de Henares. Vamos a ver, vamos a escuchar un poema de William Shakespeare narrado por un servidor con música del maestro Ennio Morricone, el cual me puso todo tipo de pegas para que yo pudiera hacer estos ejercicios espirituales narrados en primera línea por un humilde servidor. No quiso dejarme las músicas, los másters, al final le convencí, cené con él 2 veces, una en Sevilla y otra en su palacio de Roma, hicimos una gran amistad y aparte de ser uno de los mejores músicos de la historia del cine, con sus 2 Oscars y sus 5 o 6 Globos de Oro y 100.000 premios más, tuve con él una anécdota muy divertida que no puedo contar hoy por falta de tiempo y también por falta de ganas. Prefiero que escuchen el poema y luego el profesor Pero nos dará su explicación en qué vibración sonora vive Shakespeare y por qué y el porqué de esta maravillosa poesía con música de maestro Morricone, que también, por cierto, era un gran espiritista. Esto lo comentaremos antes de acabar el programa. Vamos a escuchar a Morricone con un poema que es este que nos pone Alonso de la Cruz, que está en los manos técnicos en Radio Pasión y Alegría, Alguazas, Murcia. Con tu alma tan intransigente, afectos y te obstinas, que prendes muchas llamas, pero que tú no amas a nadie, es evidente. Pues estás tan poseído de odio criminal, que contra ti no vacilas en tramar conjura, procurando la ruina del bello pedestal, cuya reforma solo compete a tu cordura. Muda tu alma, que mi opinión de ti es mudable. O vas a hospedar al odio mejor que al amor. Sé como tu apariencia es graciosa y amable, o al menos la cura de tu propio dolor. Conviértete en otro por tu devoción a mí, que todavía de belleza vivir puede en ti.
Bien, pues este fue uno de los episodios musicales que pude grabar con el maestro Morricone. Mi trabajo me costó. Ya les contaré cuál fue mi relación con el maestro, los muchísimos poemas que pude grabar con él, con el permiso que me dio de sus músicas. La música pertenece a la banda sonora de Padre Pío. Luego pude conseguir que grabara con él otros 70, 80 poemas más, con textos ya de otra naturaleza, menos mística, menos literaria, más pseudoerótica, más divertida, absolutamente original, con textos de hondo calado intelectual. Por supuesto, estoy hablando de Mariano José de Larra, de Lope de Vega y Carpio, de José de Espronceda, de Arcipreste de Ita, de Juan Ruiz, de Zorrilla, de Valera, de Góngora y de Quevedo, nada menos, y de mucha más gente todavía, ¿no? Todo esto está grabado en 2 CDs que están a disposición del que lo quiera tener, no tiene más que pedírmelo, y que es una edición limitada. No pudo verlo el maestro porque se murió antes al enredársele la pierna en una alfombra turca que compró, y ya tenía 92 años que iba a cumplir, pues se quedó en la mesa de operaciones. Mira que le dijimos que no se operara, pero bueno, era más cerca que una mula. Es así. Querido amigo Carlos, ¿qué te ha parecido este poema? ¿Y dónde estaría, en qué vibración estaría Miguel de Cervantes o el mismo William Shakespeare, que nacieron y prácticamente murieron el mismo día? Bueno, lo primero es tu intervención preciosa, eso de entrada. Y luego, a ver, estas dos personas, estos dos hermanos, estas dos almas o espíritus, que podríamos decir, evidentemente se conocían previamente en el mundo espiritual. Sí. Es decir, hay que entender que los espíritus se vuelven a encontrar en el mundo material. Sí. En el mundo material, en el mundo encarnado, se encuentran y se reconocen. Esa es la gran belleza del mundo espiritual. Entonces, estos dos hermanos, los dos espíritus, de nueva evolución, porque para ser, digamos, tan sensibles y tan creativos, y tener, digamos, esa relación tan amorosa, evidentemente hay que vibrar alto. Y que es todo lo contrario a lo que pasa con las relaciones violentas y sádicas entre los seres humanos, que se vibra abajo. Entonces, perfecto. En este caso, son dos, el resumen vendría a ser que son dos hermanos espirituales que se encuentran, que se reconocen en el mundo carnal y siguen mostrando el mismo cariño que se mostraban en el mundo espiritual. Así es, aquí lo dejamos porque se nos va el programa. El punto biográfico es dos amigos que se encuentran y que uno escribe y el otro también, y entonces qué casualidad, que fíjate, se caen bien. Claro, la interpretación material siempre es, digamos, muy prosaica, ¿no? Es decir, es una cosa pues muy de andar por casa, pero evidentemente hay un trasfondo metafísico espiritual, y es que estos dos espíritus ya se conocían previamente en el mundo espiritual y aquí se encontraron y luego se volverán a encontrar. Fíjate tú la casualidad, que no es casualidad, o el detalle, mejor dicho, de morir el mismo día a la misma hora. Sí. Esa sincronicidad. Sí, esa sincronicidad. El meridiano inglés era... Evidentemente algo tiene que decir, porque nada es al azar. Se profesaban... Del mundo espiritual sí. Se pusieron de acuerdo para desencarnar a los dos espíritus para que marcharan los dos a la vez. Así es. Bueno, dejando... Eso demuestra el nivel de compatibilidad que había entre los dos, o de compenetración, o de amor entre esos dos hermanos. Y digo hermanos porque en el mundo espiritual los espíritus todos somos hermanos, porque todos somos hijos del Creador. Aquí hay un tío, cuñado, primos, suegros, hermanos, pero en el mundo espiritual todos somos hermanos, evidentemente con una muy diferente rango vibracional, o sea, de sabor espiritual. Tenemos que... Todos, en definitiva, todos somos hermanos, Paco. Es una pena que el tiempo se nos ha pasado. Así es. Tenemos que dejarlo aquí, se nos ha ido, ya no podemos emitir en TikTok porque se nos ha pasado 2 minutos, lo he dicho antes, pero bueno, ya veremos cómo lo podrá montar luego nuestro querido amigo Alonso La Cruz, director de Radio Pasión de Alegría desde Murcia, Alguazas, bello pueblo, en el cual estaremos dentro de pocos días, con Raquel Camoronero y mucha gente estupenda que nos está esperando allí. Dedicamos el programa a Pablo Art Illustration, que me escucha desde la Universidad de Suecia, a todos los mencionados, también a Pedro Franco, el gran empresario y escritor español, a nuestro amigo Gaby, alcalde de la noble ciudad murciana, Alguazas, y despedimos aquí al profesor Carlos Perón, que ha estado fantástico en esta disertación, en esta exposición tan detallada y estupendamente que habrá encantado a todos los oyentes, sobre todo los amantes de las ciencias ocultas.
y del mundo esotérico y del mundo de la cultura en general. También recordar que, bueno, qué casualidad, Miguel Montesinos, que apenas ha podido hablar acerca de su madre, es de signo Tauro, como Tauro era William Shakespeare y Tauro era también Miguel de Cervantes. Casualmente los tres nacieron el mismo día, uno en mayo, ellos en abril. Amigo... Mayo, 4 de mayo. Estupendo. El mismo día que Rafael, qué casualidad, mira. Bueno, Miguel Montesinos, te esperamos otro día para que hables de los virus que vienen y cómo poder combatirlos con la aloe vera. De acuerdo. Que no son mejunjes botánicos y esos potingues brujeriles que haces con tanta sabiduría y mano maestra. Y testigo presente. Sí, testigos totalmente. Querido amigo... Testigo presente. Por supuesto que sí. Yo he sido uno de ellos que me he favorecido muchísimo de esta curación asombrosa que he tenido en mi organismo. Querido amigo Carlos, ha sido un placer escucharte. Espero verte en otra ocasión y la otra semana hablaremos de más cosas. Cuando queráis, intervengo en este fantástico programa y seguimos hablando de filosofía espírita porque, Paco, la filosofía espírita es infinita, es gigante, es inmensa. Hay que hablar de muchísimas cosas en profundidad, más que nada para que la gente comprenda por qué vivimos lo que vivimos en la vida y que nada es casualidad, ni nada es desgracia, ni nada es malfario, ni nada por el estilo. Todo tiene una explicación, evidentemente muy profunda y metafísica, pero hay que entender por qué es necesario para no sentirnos desgraciados en la vida. Así es. ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede en la vida? Aquí lo dejamos, palabras sabias con las que cerramos una mariposa de nostalgia. Os habla vuestro seguidor, amigo y amante Paco Porras. Estamos en Radio Pasión de Alegría con Alonso de la Cruz. Alonso, qué lástima no me he podido dar el teléfono para que hubiera llamado a alguien y habré hecho alguna pregunta tanto a mi humilde persona como al profesor Perón. Ha habido muchísimas preguntas, pero no hemos podido sacarlas de la antena porque el tiempo se nos ha ido. Buenas noches a todos, feliz noche cuando son las 11 de acuerdo. y 4 minutos. Gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Igualmente. Muchas gracias, Miguel Montesinos, gracias Carlos Perón, gracias Alonso, gracias Raquel, gracias Pasión y Alegría. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de pocos días que habrá otra emisión de una mariposa llamada Nostalgia. Un beso para todos, besos, ovaciones y achuchones. Adiós amigos, un honor y un placer. Chao. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día.